Creo que les hice mucho lío con el tema del trabajo, les pido disculpas, porque les dije que les iba a pasar un trabajo que después, como me fueron pasando los días y no lo había pasado, dije no, lo dejo para después de este sábado, porque si no iban a tener poquito tiempo, iban a andar corriendo y no quería que eso suceda. Como les dije en el grupo, el trabajo es leer el PDF y contestar esas preguntas que les pasé. Ahora bien, tienen hasta el otro sábado y quizás se pueden tomar hasta el otro sábado, como habíamos dicho. No hay ningún problema. No quiero que me lo pasen los archivos, o sea, que me pasen ni los archivos ni las fotos con las respuestas, porque cuando ya la mayoría lo tenga, o sea, este sábado que viene, no, sino el otro, que yo entiendo que todos lo van a haber leído y haber hecho, vamos a trabajarlo en clase, ¿sí? Vamos a poder hacer una puesta en común en clase. Y yo voy a hacer una nota, a partir de esto, que es su primer trabajo práctico, voy a hacer una nota conceptual, voy a poner una nota conceptual, ¿sí? Esto no va a interferir en el examen, pero sí mi nota conceptual, que yo voy haciendo de cada uno de ustedes, los va a ayudar en el examen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan el primer examen, que es en la clase 20, si no llegaron al 7 que necesitan para aprobar, y tienen todos los trabajos prácticos entregados en tiempo y forma, va a sumar esa nota conceptual para que ustedes lleguen al 7. Igual, como siempre digo a todos los cursos, traten siempre de hacer un poquito más de 7, porque la nota de los exámenes, no del trabajo, va a su analítico, entonces el analítico cuenta, ¿sí? la nota del examen. Así que por eso yo trato de ayudarlos con los trabajos prácticos, más allá de que podamos adquirir otro tipo de conocimiento, o más conocimiento aún que haciendo solo el curso, los trabajos prácticos nos sirven para la nota conceptual. ¿Alguna ¿Que no duda? se aprueba con 4? No, con 7. Con 7 se aprueba. Con 4 no. ¿Alguna duda de lo que leyeron, de las preguntas, algo que no se haya entendido? Es ahora que tienen que sacarse las dudas, ¿eh? Esperen que me voy mientras me tomo un mate. ¿No? ¿Todos leyeron? ¿Pudieron ver las preguntas? Es un archivito extenso, pero no tanto, que pueden Yo leer. no te voy a mentir, la verdad que no lo leí, no te voy a mentir. Dios mío. No, porque ando. Pasa que nosotros andamos a 1000 a esta altura del año, ¿viste? Ando. Y Claudia igual. Claro. Entonces la verdad que no tuve tiempo, estamos con cosas de la escuela. Bueno, no importa, cualquier cosa me escriben en la semana. Sí, en la semana sí. Si es posible, me escriben si tienen dudas en el grupo, porque entonces la duda de ustedes puede ser la duda de otro y así vamos respondiendo las preguntas de todos, ¿sí? Bueno, a ver. Habíamos quedado en nuestro libro. Otra cosa que quería decirles que me olvidé de decir. Natalie me decía que falta la tercera parte de la clase pasada. Yo busco en mis archivos y... ¿Me escuchan? Yo busco en mis archivos y no encuentro una tercera parte, como que encuentro dos partes. Y ayer cuando ella me dijo, yo busqué y dije, esta es la tercera parte, la subí, y después Natalie me dice, no, subiste 2 veces la misma en YouTube. Así que imagino, Natalie, que no grabé la tercera parte y quedaba, creo que menos de media hora, no la grabé. Capaz que me olvidé de grabarla, ya ni me acuerdo. Entonces, nada, si te falta algo, me avisás y me decís. Sí. No, igual mi consulta era porque había leído en el grupo que habían hablado de un trabajo, y yo capaz que en la tercera parte usted habló del trabajo y había que entrarlo hoy y yo no sabía nada. Y vos no lo más que tenías. nada. Claro, Estaba confundida con eso. claro, Pero no pasa nada. Sí, entiendo. Bueno, no, se ve que no la grabé, yo busco en los archivos y no la encuentro, así que seguramente me olvidé de empezar a grabar y como quedaba poquito tiempo lo dejé así. Entonces, vamos al libro para empezar lo de hoy.
estábamos en esta parte del vínculo. No, me pasé. A ver. Creo que terminamos acá, ¿verdad? ¿Terminamos esta parte? De AT y amistad. Acá nos quedamos. Acá. Estábamos en AT y el contacto físico. ¿Alguien me ayuda? Estábamos ahí, ¿no? Hola. Vos nos hiciste marcar para que leamos la parte que dice así se deben diferenciar 3 roles fundamentales y así. Ah, sí. Está más abajo. Entonces hablamos de la amistad. Hasta la Sí. 16 llegamos, hasta el contacto. Después vínculo, ATP paciente, no, me parece que no. Contacto físico. ¿Hablamos del contacto físico? Sí, yo lo Sí, tenía. profe, ya dio eso de... Ya terminamos con la unidad 1. Ah, me parecía. Sí, vamos a Claro, empezar la llegamos unidad hasta 2. ahí. Llegamos hasta terminar la unidad 1. Ah, me parecía que habíamos llegado. No sabía si habíamos Y nos llegado dictaste algo que no estaba en el libro. de AT. Claro. Sí, Tengo que agarrar el resumen. A ver. dale. Sí, hablamos sobre la amistad, sobre el contacto físico, me parecía. Sí, Sí, nos sí, sí. dictaste vínculo entre el acompañante y el paciente. Bien, bueno. Hoy Del lenguaje, lo último que anotamos era del el habla, la expresión y la comprensión, No, contacto físico. A ver, porque mis apuntes. Vínculo del acompañante terapéutico paciente. Eso es lo último que yo tengo. Sí, yo también. Ah, bueno, somos dos. bien. Entonces, hoy tenemos que ver unidad 2, concepto de Claro. psicología. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, era lo que yo tenía. Igual como... Sí, la unidad 2. ¿Sí? Igual Manu pasó Sí. los apuntes de ella y por ahí también se pueden guiar. No digo que copien todo igual, pero por ahí se pueden guiar en cuanto a eso. Entonces, esperen que me hago un mate, tengo mal la garganta. Como todos los sábados de la mañana empiezo yo temprano y... Vamos a la unidad 2. Vamos a la unidad 2, concepto de psicología. Vamos a ver un poco de psicología, muy básico, nuestro concepto de psicología, pero vamos a intentar hacer una noción, ¿sí? A tener una noción. Entonces, dice, la psicología, a ver, En una hoja aparte lo anotamos. seguido a lo que tenían, no es necesario que pongan hoja aparte. Listo. Yo primero leo y después cualquier cosa, si tienen que copiar o dicto, les aviso. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. Por ser una ciencia, la psicología se basa en el método científico para encontrar respuestas. Etimológicamente, psicología proviene del griego psique, alma, y logos, logía, tratado, ciencia. Literalmente significaría ciencia del alma, sin embargo, contemporáneamente se le conceptualiza a la psicología como una parte de las ciencias humanas o sociales que estudia el comportamiento de los organismos individuales en interacción con su ambiente, los procesos mentales de los individuos y los procesos de comunicación, desde lo individual a lo microsocial. Bueno, detrás de la psicología y la historia de la psicología y cómo fue surgiendo está la filosofía. Antes no estaba el concepto de psicología. Luego, el concepto de psicología, o mejor dicho, estaba visto o estaba tratado por los filósofos, ¿sí? No vamos a hacer nosotros la historicidad de cómo fue surgiendo la psicología, pero tiene que ver con el tratamiento del alma, ¿sí? Con el tratamiento de la conducta del individuo. Lo que nosotros vamos a tratar de comprender es
la psiquis del ser humano, cómo se conforma y cómo se fue estudiando científicamente por diferentes neurólogos, pensadores, y cómo fue surgiendo esto de la psicología y el tratamiento de la conducta del individuo, cómo afecta el entorno en la conducta del individuo, cómo afecta el entorno primario, que es, esto es, aquel que recibe a ese nuevo individuo, para que su psiquis sea de una manera u otra. Vamos a ver un poco de psicoanálisis y cómo se forman, como les dije en la primera clase, las estructuras psíquicas, que es de lo que habla el psicoanálisis. Vamos a tratar de entender. Como siempre les repito, y les voy a repetir hasta que terminamos el curso, nosotros no podemos diagnosticar a nadie, pero sí podemos tratar desde nuestro conocimiento básico de comprender psicológicamente a la persona, de ponernos en el lugar de la otra persona y también pensar en la historia propia de la persona, porque cada persona es como es según cómo se ha ido desarrollando su propia historia de vida, ¿sí? Cómo ha sido su infancia, cómo ha sido su adolescencia, cómo ha llegado a la juventud, cómo interfirió su entorno en esa formación de su psiquis. Entonces uno ahí, desde ese lugar, puede comprender por qué se determina de una u otra manera, por qué la persona se conduce de una u otra manera, ¿sí? Entendiendo la historia completa de la persona, o tratando de comprender, teniendo el conocimiento de cada caso en particular. Es eso lo que hacemos los acompañantes terapéuticos, acompañar al paciente en el ahora y en el después, pero también comprendiendo la subjetividad de ese paciente, todas sus características individuales, de eso hablamos cuando hablamos de subjetividad. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Entonces, dice, la psicología es el estudio científico de la conducta y la experiencia de cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que les rodea. Después habla de la historia de la psicología y no me voy a detener ahí. Vamos a poner concepto de psicología o psicología 2 puntos. Pongan etimológicamente. Proviene del griego psique, 2 puntos, alma, y logos, 2 puntos, tratado, así como dice el libro. Sí, punto seguido. La psicología es el estudio de la conducta y los procesos mentales. ¿Cómo dijiste, profe? La psicología es el estudio de la conducta y los procesos mentales. ¿Es el estudio? Es el estudio de la conducta y los procesos mentales. No sé, sabe que se le bajó todo el volumen a esta mujer. ¿Me escuchan? Yo más alto, ahí. Rosa, ¿no me escuchás? A ver.
¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, vamos a poner, estudiar la conducta y los procesos mentales, no vamos a poner todo sobre el pensamiento, los sentimientos, las percepciones, ¿sí? Ahora, hay algo que tenemos que poner en claro. La psicología no solo trabaja con seres humanos, sino también con todos los organismos individuales. Hay psicología de animales, por ejemplo, ¿sí? Por eso dice el comportamiento de los organismos individuales en interacción con su ambiente. Esto es importante. Pusimos el estudio de la conducta y los procesos mentales y el comportamiento de los organismos individuales en interacción con su ambiente. Los procesos mentales ya lo pusimos. Así como los procesos de comunicación, desde lo individual a lo microsocial, como para que nos quede una definición más completa. Me perdí, profe. Entonces, Mentales. la psicología es la ciencia que es el estudio de la conducta de los procesos mentales y el comportamiento de los organismos individuales en interacción con su ambiente. ¿Sí? Comportamiento de los organismos individuales en interacción con su ambiente. Así como de los procesos de comunicación desde lo individual a lo microsocial. ¿Lo estás leyendo acá porque si no, individual es interacción con su ambiente? Repito, sí, estoy leyendo de acá. Lo que pasa es que no estoy poniendo todo igual de cómo está en el libro. Solo que les estoy tratando de resumir un poco todo lo que dice, porque repite. Listo, ambiente. Rosa me dice que de pronto escucha muy bajito. Esperen que les contesto, perdón, Puede que sea tu señal de internet, tu wifi, porque los demás no les pasa, me parece. ¿No, chicos? Escuchan todos, ¿no? Sí. Le mandé un audio porque me escribió por privado. Tal vez puede pasar que la llamaron, le entró un llamado y pasa, que después se tilda. Decirle que toque arriba, si es un teléfono, que toque arriba, a la izquierda, que hay como una especie de, no sé, a ver. Un parlantito. Un parlantito que ahí se activa después. Dice, conectando arriba, dice contraseña incorrecta. Bueno, Mariana Paz también tiene un problema con la contraseña. A ver, aguárdenme. Fíjate que en la contraseña, la última es una G mayúscula y anterior hay un 0, no es una O. Quizás está poniendo O y es 0. Ahí está, Rosa salió y volvió a entrar. Quizás ahora... A ver si la veo. Profe, ¿vos por casualidad conocés de alguna psicóloga? ¿Psicólogas? Y sí, conozco muchos psicólogas. ¿Alguna psicóloga buena? Y sí, yo conozco varias que son psicólogas muy buenas. ¿Alguna que me puedas recomendar? Si no, después decime el privado. Dale, después hablamos por privado. Sí. No hay problema. Personas que yo con las que he trabajado, digamos, que he tenido muy buenas experiencias, ¿no? Hola, Flor, te estaba saludando que te conectaste después. Ahora te vi que me entraste. A ver, Rosa, si pudo conectarse y escuchar. Rosa, ¿me escuchás? Genial. Bien, bárbaro. Quizás me decía Claudia que te entró una llamada o algo, por eso me escuchabas bajito. Puede ser. Bueno, seguimos entonces. ¿Terminaron con lo que estaba dictando? ¿Se entendió? Les hice mucho lío. Así como
coma, así como los procesos de comunicación desde lo individual a lo microsocial, era lo último que dicté. Yo me quedé con su ambiente. Bueno, ahí pone coma, así como los procesos de comunicación desde lo individual a lo microsocial. Ahí está Albi. Mariana no se puede conectar, le dice contraseña incorrecta. Mariana Paz. Fíjate que tenés que respetar las mayúsculas como las minúsculas. Quizás hay algo ahí que estés haciendo mal. Y si no, podés cliquear en el link directamente y entrás, digamos, en las letritas azules que aparecen en la invitación. Lo individual como lo microsocial. Desde lo individual a lo microsocial. Bueno, luego va a ser el libro va a ser una historia de la psicología pequeña, y yo no voy a leer sobre la historia de la psicología, sí, después les voy a pasar las hojas para que el que no tenga el libro lo lea. ¿Sí? No es que no sea importante, pero no me voy a detener a tomar tiempo acá, porque va a hablar de Descartes, de Gunn, filósofos que determinaron haciendo de la filosofía, de la filosofía surja la psicología. ¿Bien? Lo último va a decir que en el 1900 surge de alguna manera Freud, que era un médico neurólogo, y es el padre del psicoanálisis, o es uno de los precursores del psicoanálisis. Quizás uno de los más conocidos o el más importante. Vamos a hablar un poco sobre esto de las escuelas psicológicas actuales y los enfoques. ¿Por qué nos interesa saber esto? Bueno, un poco para acceder al conocimiento y ampliarlo, y otro poco para poder entender cuál es el tratamiento que se hace desde la psicología hacia nuestros futuros pacientes, ¿sí? Nosotros mucho vamos a trabajar con pacientes en su aspecto psicológico, y hay diferentes enfoques que hace la psicología para poder comprender las conductas y los comportamientos de los seres humanos. Vamos a hacer una breve reseña de esto igualmente. Fíjense, ay, me estoy quedando sin tiempo, no puedo creer que pasó ya 40 minutos. Bueno, fíjense que dice escuelas psicológicas actuales, enfoques. No traten de no copiar nada, lean conmigo, que luego me comprometo que cuando se corte les paso las fotos de las páginas para cuando ustedes puedan lo copien o copien lo que quieran resumir. Esperen que me tomo un mate. Enfoque conductista. Watson es el padre del conductismo, por decirlo de alguna manera. John Watson, se centra en la conducta observable en sus experimentos, bueno, estoy re mal, perdón, afirmaba que la conducta podría reducirse a cadenas de asociaciones de estímulos-respuestas adquiridas a través del condicionamiento. Vamos a ver ahora de qué se trata esto del condicionamiento. Estoy mal. Dice, los psicólogos estudian los sucesos ambientales, estímulos, y la conducta observable, respuestas de los individuos. Los filósofos dije, no, los psicólogos. El tema central de la investigación es el aprendizaje, a partir de la experiencia. El ambiente es primordial en el aprendizaje. La introspección debe ser sustituida por métodos objetivos, observación y experimentación. A partir de experimentos con animales se infiere a comportamientos humanos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto del enfoque conductista? Primero se centraban en observar la conducta del individuo o del organismo. Lo que se hizo fue experimento con animales, ¿sí? Se les sometía
a un estímulo, a diferentes estímulos, y se observaba cómo, según el estímulo que se lo sometía a ese animal, era su conducta, su respuesta. Esto después se traspasaba, se infería al comportamiento humano. Quiere decir, todo para poder observar cómo era la conducta hacia el aprendizaje. Por ejemplo, se ponía a un animalito, casi siempre roedor, con la comida que la tenía lejos y tenía que pasar por un puente, supónganse. Entonces, se lo sometía a que tenía que llegar hacia su comida, pero primero pasar por el puente. Y se observaba cómo era que el animalito respondía hacia ese estímulo. Esto era varias veces, y las primeras veces el animalito no se daba cuenta que tenía que pasar por ese puente para llegar a la comida, y muchas veces hasta moría esperando que se le dé de comer. Hasta que varias veces repitiendo este condicionamiento, este estímulo, se lo condicionaba a esta nueva realidad, podía aprender que pasando ese puente, estoy dando un ejemplo cualquiera, llegaba al alimento. Entonces se infería que la conducta del ser humano iba a ser lo mismo, según el condicionamiento que tenía el individuo, según cómo se lo sometía a un estímulo, podía aprender. ¿Sí? ¿Más o menos me siguen? Esto es... Profe, Sí. ¿qué era estímulo-respuesta? Porque yo lo vi en psicología social, pero no me acuerdo. Bueno, esto que estamos diciendo, someter a el comportamiento de un individuo, un organismo, una persona, en este caso a un estímulo, para ver cuál sería su respuesta. Según el estímulo, se observa la conducta para ver cuál es la respuesta que se llega. No era cuando el bebé reaccionaba con la madre, no. Bueno, después se fue surgiendo y fue evolucionando este enfoque conductista para ver cómo reaccionan los seres humanos hacia el estímulo que le da a la madre. A eso iba a llegar. Pero viene por ahí, era cuando el bebé se enojaba, cuando la madre no le daba la teta y eso, y se enojaba, la mordía, le pegaba o algo así. Claro, tiene que ver con eso. Después, ahí va. El enfoque conductista, digamos, se va a centrar en la conducta observable, en observar la conducta del individuo, y luego va a pasar desde los experimentos que se hacen con animales hacia lo que pasa con el ser humano. Lo que va a decir, y es lo que yo quería decir ahora, que el ambiente para el aprendizaje es primordial. Quiere decir que el entorno que rodea al sujeto, en este caso, es primordial. Si yo no estimulo a un niño a hacer algo, por ejemplo, no lo va a hacer. Si no hay estímulo, no hay respuesta. De eso habla el enfoque conductista. Por eso no dice conductista porque conduce a la persona hacia tal cosa, sino que es conductista porque observa la conducta del individuo. ¿De qué nos sirve? No nos vale de nada estudiar esto si no podemos entender para qué nos sirven los acompañantes terapéuticos. Bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta que en la práctica la conducta de un ser humano o del paciente que tenemos enfrente va a tener mucho que ver con los estímulos de su entorno. ¿Sí? La conducta muchas veces, no siempre, y voy a generalizar, es negativa porque el estímulo que tiene en su entorno es negativo. ¿A qué venimos los acompañantes terapéuticos? Bueno, a estimular a la persona positivamente para que su respuesta sea favorable. ¿Se entiende esto? ¿Por qué tenemos que entender esto del enfoque conductista? Porque tenemos que entender cómo observar la conducta del paciente que tenemos enfrente, o sea, mejor dicho, tenemos que entender, aprender a observar la conducta del paciente y aprender a estimularla positivamente para que su respuesta sea positiva. ¿Sí? Y no solamente, como estuvimos viendo, vamos a trabajar con el paciente, sino con todo su entorno, familiar, social, de amistad, laboral, ¿sí? Para poder trabajar en el desarrollo favorable de ese paciente.
¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna pregunta, alguna duda en cuanto a esto del enfoque conductista? No me interesa a mí mucho saber, o mucho que ustedes sepan, o que aprendan en qué quiere decir Watson y la escuela conductista y demás, pero sí que podamos entender cómo se inserta el acompañante terapéutico en este método conductista. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien que tenga una duda, que me quiera comentar algo? ¿No? Están callados, hoy. Bueno, sigo entonces. Sigo adelante. Vamos a poner de esto. Enfoque, escuelas psicológicas actuales, enfoques, así como dice el libro, enfoque conductista, y no vamos a copiar todo, pongan. El enfoque conductista se centra en la conducta observable, que es lo más importante. Y los postulados, que es lo que está acá. Miren, lo voy a marcar en celeste así lo pueden ver. Esto. Ya lo copio, así después se los paso a WhatsApp. Ahora cuando se termina el tiempo, que queda 1 minuto, se los paso a WhatsApp. Observables. Se centra en la conducta observable, hasta ahí. Después pone postulados, 2 puntos, y copia lo que está en celeste, en la pantalla. ¿Sí? ¿Bien? Yo sigo, porque después se los paso a WhatsApp. Después dice, Bueno. enfoque cognitivo. Dijimos que lo cognitivo quiere decir, o que tiene que ver con lo que es el conocimiento. ¿Sí? Siempre que lean cognitivo, se refiere a conocimiento. Y ahí nombra diferentes autores que tienen que ver con el enfoque cognitivo: Millar, Privan, Ford.